otra cosa que metilar a nuestros ácidos nucleicos o acetilar histonas. A eso se refieren los cambios epigenéticos que vamos a ver después en qué consiste. Y esto va a determinar que se expresen o no se expresen genes. Si hace que no se expresen genes, eso se llama silenciamiento genético. Estos cambios epigenéticos se van a dar no solamente en un gen, sino en varios genes, en muchos genes. Genes que van a tener diversas funciones. Y entonces eso es lo que se va a llamar la plasticidad del genoma. La plasticidad que se da en el medio ambiente cuando uno quiere ser bueno o malo, la plasticidad que se da a nivel de las células del sistema inmunitario, que les he dicho, que un linfocito T helper supresor se puede convertir en T efector, eso es la plasticidad, amoldarse al medio para poder cambiar para bien, comienza desde el genoma. Nuestros genes también pueden adaptar la plasticidad. ¿Qué gen se puede activar para producir una proteína, un fenotipo determinado, ser gordo? ¿O qué otro gen puedo expresar para que se produzca otra proteína que me puede condicionar un estado de delgadez, por ejemplo? ¿Sí? Entonces la plasticidad empieza en los genes. Después vendrán las células, después vendrá el medio ambiente y mucho de eso está dirigido por nuestro cerebro, ¿ya? Entonces uno se adapta al medio ambiente. Esa adaptación parte desde el genoma, ¿ya? Los cambios epigenéticos y los cambios de genes como tal son heredables, se heredan de generación en generación. Entonces lo que comemos, lo que pensamos, todo lo medioambiental, nuestras conductas van a determinar cambios epigenéticos. ¿Y en qué consisten estos cambios epigenéticos? Por ejemplo, la nutrición adecuada, el estado de control emocional. Cuando ustedes van a dar sus exámenes de inmunología y se van a sobreestresar, no hay control emocional de eso le va a producir cambios epigenéticos dañinos, ¿sí? Entonces uno tiene que tener un adecuado control emocional, inteligencia emocional, saber controlar las emociones para poder adaptarse. Por ejemplo, al examen de inmunología, voy tranquilo, yo sé que no voy a plagiar y entonces tomo una actitud adecuada y me va a ir bien, ¿ya? No va a haber cambios epigenéticos nocivos. Con todo, estos cambios epigenéticos, toda la nutrición, el tabaco, el medio ambiente, el estado emocional de uno que hace producir proteínas, hormonas a partir de la adenohipófisis que tienen receptores a nivel de las células, esos receptores celulares también van a tener transducción de señales, van a activar factores de transcripción y estos factores de transcripción son los que van a determinar estos cambios epigenéticos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cambios epigenéticos que tienen que ver con metilación de genes, metilar genes, ¿ya? Metilar genes. Y lo que es metilación de genes, en general el concepto de metilación de genes es que no se produzca la expresión de genes, ¿ya? Estos cambios epigenéticos de metilación de genes se dan a nivel de los promotores de genes. Y en esos promotores de genes van a hacer que no se expresen los genes. Cuando nosotros hemos hablado de inmunología, de células sistema inmunitario y hemos hablado de cómo se activa una célula inmunitaria, generalmente hemos dicho que hay un ligando que actúa sobre un receptor, después viene transducción de señales, después vienen factores de transcripción que van a actuar ¿dónde? En los promotores de un determinado gen. Esos promotores de genes, cuando son el factor de transcripción actúa sobre ese promotor de gen, le va a transcribir un mensaje. Ese mensaje que va a transcribir es que se exprese el gen, después se dé la transcripción genética, después la traducción genética y a nivel de ribosomas, después la síntesis de proteínas. Si esto sucede en una célula hepática, estas proteínas que se van a producir son para los cuales están hechos la célula hepática. Por ejemplo, para producir esta proteína fibrinógeno que interviene en coagulación. Proteína C reactiva que interviene en ¿qué? En ozonización. Cada célula del organismo tiene una determinada función, produce determinadas proteínas. Los linfocitos T helper 1, ¿para qué están hechos? Para producir gamma interferón, interleucin 2. Todos
sus ligandos receptores tienen que ver al final con la producción de interleucin 2 gamma interferón. Cada célula está hecho para eso, ¿ya? Pero hay un mecanismo de controlar esta expresión genética. Ese mecanismo se llama la epigenética, que está determinado por factores ambientales que pueden, si metila el gen, va a regular este proceso va a regular a los factores de transcripción para que no se dé transcripción genética, no se expresen genes, ¿sí? ¿Y cómo es esta epigenética, esta metilación? El proceso de metilación. Entonces, 4 bases nitrogenadas, una de ellas la citosina. Y la citosina puede ser, por los factores ambientales, hacen que se metile la citosina, que se le agregue un CH3, y entonces se forma la 5-metilcitosina, ¿ya? Es metilada. Entonces, el ADN normalmente no es metilado, entonces cuando es metilado, se le agrega el CH3 a un determinado gen, entonces ese gen no se expresa. Eso se llama silenciamiento genético, ¿ya? Silenciamiento genético. Pero la epigenética y la metilación no solo es metilación del DNA, sino también va a ser acetilación, ¿ya? Acetilación de histonas. Eso también, la epigenética, los factores medioambientales también pueden condicionar acetilación de histonas. ¿Qué es una histona? Es una proteína que está siendo envolvida por los ácidos nucleicos, el DNA. Todo eso forma una histona. Esas histonas pueden ser acetiladas. Y cuando las histonas son acetiladas, entonces sí se puede ayudar a expresar ese gen. Se va a hacer que se exprese más ese gen y por lo tanto más producción de proteínas, ¿ya? Pero las histonas también pueden ser metiladas. Y lo que es metilación más bien hace que no se expresen genes, ¿ya? Entonces, el proceso de epigenética de metilación y acetilación todavía está mucho en estudio. Cómo determinados factores ambientales pueden hacer metilar o pueden hacer acetilar, ¿sí? Pero el concepto básico es que más metilan, más baja expresión de genes, ¿sí? Es el concepto general. Y ahí es todo un mundo de estudio cómo el medio ambiente puede influenciar al final sobre nuestros genes y por lo tanto cambiar fenotipos. Yo quiero ser gordo, yo quiero ser flaco, yo quiero ser bueno, yo quiero ser malo, yo quiero ser científico, yo quiero ser un mal profesional, qué sé yo, ¿sí? El medio ambiente puede modificar nuestros genes para que uno decida qué cosa quiere ser. Y ahora entremos en enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades autoinmunitarias se pueden clasificar en no órgano específicas y órgano específicas, ¿ya? Si comprometen muchos órganos, se van a llamar sistémicas, muchos órganos. Y si es solo un órgano específico. Las sistémicas, la respuesta inmunitaria va dirigida contra muchos antígenos que están en muchos órganos. Se activan muchas clonas distintos de linfocitos. Se forman inmunocomplejos circulantes. Un anticuerpo unido a su antígeno que está circulando en la sangre, eso se llama inmunocomplejos circulantes. Los órganos específicos, la respuesta inmunitaria está dirigida contra antígenos de una célula, de un tejido o de un órgano. Se llaman órganos específicos. Los anticuerpos son contra células o contra receptores de células, son específicos. Y por lo tanto, solamente una clona de linfocitos órganos específicos, son los que se activan. Activación monoclonal de linfocitos. Unos linfocitos que tengan TCRs o BCRs contra epítopes específicos de una célula o un tejido, ¿ya? A eso se refiere. Pero la clasificación que más vale y que ya tiene muchos años es esta, según el mecanismo patogénico de autoinmunidad, ¿sí? Entonces va a haber 4 tipos. Tipo 1, hipersensibilidad inmediata. Tipo 2, por autoanticuerpos. Tipo 3, por inmunocomplejos. Y el tipo 4, de hipersensibilidad retardada. Hipersensibilidad retardada, ¿ya?
Entonces, estos tipos 1, 2 y 3 son de autoinmunidad tumoral, mediada por autoanticuerpos, En cambio, el tipo 4 es de autoinmunidad celular, intervienen básicamente las células de inmunidad celular. El tipo 1 de hipersensibilidad inmediata. Las enfermedades autoinmunitarias en general podría decirse que son de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque nuestros tejidos son sensibles a ser atacadas por nuestras células del sistema inmunitario. Eso es hipersensibilidad inmediata, que se sucede rápido, en minutos, ¿ya? Y este tipo 1 está dado para antígenos que se llaman los alergenos, que son los que van a producir las enfermedades alérgicas, ¿sí? Enfermedades alérgicas. Por ejemplo, a nivel de la piel va a producir rash, se forman ahí manchas rojizas. A nivel del sistema respiratorio, el asma. A nivel sistémico, el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una situación muy grave, ¿no? En todas estas interviene este mecanismo patogénico de autoinmunidad. El alergeno, por ejemplo, cuando uno tiene alergia a la penicilina, el alergeno es una proteína. La penicilina es una proteína producida por hongos, es captada por célula presentadora de antígenos, es presentada a los linfocitos T helper, se diferencian básicamente en T helper 2, quienes activan a los linfocitos B, quienes se diferencian en células plasmáticas. Ambos van a producir, ¿qué cosa? La inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E que va a tener receptores a nivel de basófilos, que están en la sangre, células más que están en los tejidos. De ahí se depositan las moléculas de inmunoglobulina E en una primera exposición al alergeno. Pero en una segunda exposición al alergeno, por ejemplo a la penicilina, esta ya de frente es reconocida por esta inmunoglobulina E que es específica para el alergeno, ¿ya? Entonces, cuando por segunda vez nos exponemos al alergeno, ya esto va a activar a estas células, basófilos, células más. Estos se activan y liberan una serie de mediadores proinflamatorios que van a producir daño en nuestros tejidos. Dentro de los mediadores que liberan, uno es la histamina, ¿sí? Por eso se utilizan antihistamínicos en las alergias, pero hay muchos otros mediadores, ¿ya? Estas células más basófilos lo que más producen es interleucin 4 y 13. Los linfocitos T helper, acá que se han diferenciado T helper 2, producen más interleucin 4, 13 y la 33 también. ¿Recuerdan cuando hablé las inmunoglobulinas inductoras de enfermedades alérgicas? La 4, productoras de inmunoglobulina E, la 4, la 13 y la 33, ¿sí? Acá están. Pero también se van a activar eosinófilos, se van a producir quimioquinas que atraen eosinófilos. Y los eosinófilos liberan sus proteínas proinflamatorias que también van a participar en el proceso patológico del asma, de las alergias, del shock anafiláctico. Entonces, este es hipersensibilidad inmediata. Cuando por segunda vez nos exponemos al alergeno, en cuestión de minutos nos vienen las alergias, el desencadenamiento de asma o de un shock anafiláctico en minutos, ¿sí? Y el tipo 2 es mediada por autoanticuerpos contra antígenos tisulares. Autoanticuerpos contra antígenos tisulares, ¿ya? ¿Hasta qué hora tengo que hacer? Hasta las 2, creo. A las 2 les dije, ¿no? Sí. Ya. El tipo 2 es autoanticuerpos contra antígenos de tejidos. Entonces, acá algo pasa en nuestros tejidos, por ejemplo, en el glomérulo del riñón, y las membranas de esas células del glomérulo se vuelven antigénicas, cambian su secuencia de aminoácidos, el sistema inmune los detecta como extraños, se forman autoanticuerpos contra esas células, ¿sí? Contra esas células. Ese autoanticuerpo entonces se une a esas células, de las células glomerulares, y una vez que se une ahí, va a tener la propiedad, se forma un inmunocomplejo local,
tiene la propiedad de poder activar y de atraer neutrófilos macrófagos, y estos, una vez que van ahí y van activados, van a liberar todos sus mediadores proinflamatorios que ya conocemos y van a producir daño en estos tejidos, en este caso en el glomérulo renal. Pero igual puede acontecer en la membrana basal de las células alveolares del pulmón, ¿ya? Daño en la membrana basal de los alvéolos pulmonares. Entonces, ese daño a nivel del riñón y del pulmón puede dar síntomas. En el pulmón dará tos, la disnea, se botará sangre, hemoptisis. En el riñón va a haber, se eliminan glóbulos blancos, glóbulos rojos, eso se llama hematuria, piuria. Y entonces, esa es una enfermedad autoinmunitaria contra el pulmón, contra el riñón. Esa enfermedad se llama enfermedad de Goodpasture. El mecanismo patogénico es este, ¿sí? Y hay otro tipo 2 mediada por autoanticuerpos contra células. Por ejemplo, en el glóbulo rojo, en su membrana algo pasa, se vuelve antigénica, cambian la secuencia de aminoácidos, el sistema inmune lo detecta como extraño, le genera autoanticuerpos contra el glóbulo rojo. Ese autoanticuerpo contra el glóbulo rojo va a hacer que, una vez que se dirige al glóbulo rojo, pueda activar al complemento. Y cuando se activa la vía clásica del complemento, al final lo que conocemos es que se activa, se juntan los componentes del C5 al C9, eso se llama complejo de ataque de membrana, van a atacar a la membrana de los glóbulos rojos y por ahí ingresan líquidos, ingresan solutos, al final explota y muere el glóbulo rojo. La muerte del glóbulo rojo, ¿qué va a determinar? Anemia, palidez, anemia, ¿sí? Entonces, esta enfermedad, ¿qué se va a llamar? Anemia hemolítica autoinmunitaria intravascular. Se está dando en los vasos sanguíneos, ¿ya? Así se llama esta enfermedad. En esta enfermedad se detectan a estos autoanticuerpos dirigidos contra glóbulos rojos. Eso es el diagnóstico de esta enfermedad autoinmunitaria, ¿ya? Así como se da para el glóbulo rojo, igualito se puede dar para las plaquetas, ¿sí? Anticuerpos contra las plaquetas que destruyen las plaquetas. Y si se destruyen las plaquetas no hay coagulación, por lo tanto hay sangrados en la piel sobre todo. Ese sangrado en la piel forman lo que se llaman las púrpuras, ¿ya? Esa enfermedad se llama púrpura trombocitopénica, no se forman trombos, autoinmunitaria, ¿sí? También los glóbulos, una vez que se han formado autoanticuerpos contra glóbulos rojos, este autoanticuerpo van a tener receptores FC a nivel de los macrófagos que existen en el vaso y en el hígado sobre todo. Y entonces, cuando este glóbulo rojo está circulando con su autoanticuerpo, llega al vaso, al hígado, ahí hay macrófagos con receptores FC, y de esta manera lo detectan y lo van a internalizar al glóbulo rojo, en el interior del macrófago, ¿ya? Y ahí el macrófago lo va a matar al glóbulo rojo, lo mata, ¿ya? Lo fagocita, en buena cuenta es una opsonización, es mediada por anticuerpos, y entonces lo mata al glóbulo rojo. ¿Y esto qué va a dar? Si no hay glóbulos rojos hay palidez, hay anemia. Y esta enfermedad se va a llamar anemia hemolítica autoinmunitaria extravascular. Sucede fuera de los vasos sanguíneos, en el vaso y en el hígado, ¿sí? Siguiendo con el tipo 2, también se pueden formar autoanticuerpos contra receptores de células, Sucede que en la glándula tiroidea, en el tiroides, nuestras células tiroideas tienen receptores para la hormona, el TSH, hormona tiroestimulante. Estos receptores también, por algún motivo, cambian su secuencia de aminoácidos, se vuelven antigénicas, el sistema inmune los detecta
detecta y forma autoanticuerpos contra el TSH. Normalmente este receptor va a activar a las células tiroideas para que formen el T3 y el T4, que norman todo el funcionamiento de nuestras células, ¿sí? Y cuando se da esta enfermedad autoinmunitaria, autoanticuerpo contra el receptor TSH, entonces van a sobreactivar a las células tiroideas para que sobreproduzcan las hormonas tiroideas T3, T4, y por lo tanto van a hacer funcionar a mis células. Si me hacen funcionar más mi célula sistema nervioso, yo me vuelvo hiperactivo, un loro. Bien, todo pienso rápido, ¿sí? Y si me activan el sistema digestivo, entonces voy a tener una digestión acelerada, ¿sí? Una digestión acelerada. Y así por el estilo. Todo funciona más rápido. El corazón, bum, bum, taquicardia. Esa es la enfermedad de hipertiroidismo llamada enfermedad de Graves-Basedow. Enfermedad de Graves-Basedow. Igual puede acontecer en la placa neuromuscular, en la cual las terminaciones nerviosas liberan acetilcolina que se unen a sus receptores que están en las células musculares y que hacen contraer nuestros músculos, ¿sí? La acetilcolina es la que hace contraer nuestros músculos. Algo pasa en el receptor de estas células musculares, cambian su secuencia de aminoácidos, se vuelven antigénicas, el sistema inmunitario le forman autoanticuerpos contra estos receptores. Pero ¿cuál es la resultante? En lugar de activar, inhiben la activación de las células musculares. Por lo tanto, no hay contracción y va a haber ¿qué cosa? Debilidad. Esa persona no puede mover sus músculos, hay debilidad, ¿ya? Esa enfermedad se llama miastenia gravis, miastenia gravis. Es una enfermedad autoinmunitaria también. Y el tipo 3 es la enfermedad por inmunocomplejos. Les dije que un inmunocomplejo es un anticuerpo unido a su antígeno. Ese es inmunocomplejo, que normalmente es depurado, es eliminado, porque estos inmunocomplejos tienen receptores FC a nivel de neutrófilos macrófagos. Estos lo captan y eliminan a ese inmunocomplejo, ¿sí? Eso es lo usual, eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si estos inmunocomplejos están en exceso? ¿Por qué? Porque se están formando en excesos, no hay la tolerancia inmunitaria, o porque no tienen receptores adecuadamente expresados en neutrófilos macrófagos y entonces los inmunocomplejos están circulando en exceso. Y entonces van a condicionar la enfermedad por inmunocomplejos, que consiste en que el inmunocomplejo se van a depositar en células endoteliales. Las células endoteliales también van a tener receptores FC de cualquier órgano de la economía. Ahí se depositan. Y una vez que se deposita el inmunocomplejo en una determinada célula de un vaso sanguíneo, va a desencadenar la activación de células del sistema inmunitario. Van a hacer que activen al complemento, por ejemplo. Ya sabemos que quien activa el complemento son en su parte constante del complemento, en el dominio 2 se activa el complemento, ¿sí? Pero para que lo active tiene que estar unido a su antígeno, o sea, en forma de inmunocomplejos que se puede activar al complemento. Después se van a llamar a neutrófilos, a monocitos, macrófagos, eosinófilos, etcétera, etcétera, alta producción de interleucinas, y todo eso produce daño del vaso sanguíneo, ¿ya? Y entonces eso se llama vasculitis. Me puede dar una vasculitis autoinmunitaria en el sistema nervioso central, si se han depositado en vasos del sistema nervioso central, en el ojo, en el pulmón, en el riñón, en las articulaciones, en los músculos, etc. En cualquier lado se pueden depositar inmunocomplejos, y las enfermedades por inmunocomplejos en general son sistémicas, o sea, afectan muchos órganos de la economía, ¿sí? El prototipo de la enfermedad de inmunocomplejos es una enfermedad llamada el lupus eritematoso sistémico. En buena cuenta es una vasculitis por inmunocomplejos. Esas tres que hemos visto que están mediadas por autoanticuerpos. Anticuerpos son de inmunidad humoral, autoinmunidad humoral. Y este tipo 4 es predominio de autoinmunidad celular, ¿sí?
que consiste en lo siguiente. Cuando estudiamos inmunidad celular, les hablé de un tipo de respuesta que se llama de hipersensibilidad retardada, y ahí hablé del Mycobacterium tuberculoso que da la tuberculosis. Y allí dije que el Mycobacterium tuberculoso fundamentalmente entra a los macrófagos, y el macrófago lo procesa y va a presentarlo a los linfocitos T helper. Fundamentalmente al final son los T helper 1. Y estos producían fundamentalmente gamma interferón. Y este gamma interferón actuaba sobre esos mismos macrófagos o sobre otros macrófagos para hacerlos diferenciar después en células epitelioides. Y estas células epitelioides estaban sujetas al calcitriol, a esta hormona del calcitriol, y los hacían diferenciar en células gigantes de Langerhans. El agrupamiento de células gigantes de Langerhans constituía un granuloma tuberculoso. Este granuloma tuberculoso, como es un microorganismo, genera pus, granulomas con pus, con calcio en su interior. Este mismo mecanismo se puede producir en enfermedades autoinmunitarias de hipersensibilidad retardada, en las cuales no se conoce el antígeno desencadenante, en los cuales se sobreactivan linfocitos T helper 1, sobreproducen gamma interferón, el calcitriol ayuda en formación de células epitelioides, células gigantes de Langerhans, y se forma lo que se llama un granuloma, pero este granuloma no tiene pus, porque no es un microorganismo desencadenante, ¿ya? Entonces hay muchas enfermedades autoinmunitarias granulomatosas, ¿ya?, que se pueden producir en distintos tejidos, ¿sí? Esas enfermedades granulomatosas, una de ellas, por ejemplo, es la granulomatosis de Wegener, ¿ya? Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a las vías respiratorias altas, que afecta el pulmón, que afecta el riñón, y le da una enfermedad autoinmunitaria. Las enfermedades autoinmunitarias, si bien uno tiene predilección a autoinmunidad humoral o autoinmunidad celular, en general las enfermedades autoinmunitarias se dan los dos tipos de enfermedades al mismo tiempo, ¿ya? En general, o sea, siempre se sobreactiva una más que otra, y la otra siempre un poco, ¿ya? No hay exclusividad. Creo que esa es la última. Ya no me puedo decir porque no se confunde. Ya, preguntas.